Cantante, compositor e historiador, Gabo Ferro se destacó desde sus primeras canciones por el color de una voz única, hipnótica, donde los ecos de los juglares medievales fueron convocados desde la música popular. Grabó los discos Canciones que un hombre no debería cantar, Todo lo sólido se desvanece en el aire, Amar, temer, partir, Boca arriba y La primera noche del fantasma, entre otros. Ferro es, además, profesor y doctor en historia. Fue docente de la Universidad de Buenos Aires. Participó de numerosos congresos y es el autor de los libros Barbarie y civilización, Sangre, monstruos y vampiros durante el segundo gobierno de Rosas y Degenerados, anormales y delincuentes. Actualmente, Gabo Ferro se presenta en el Teatro El Portón de Sánchez con la obra 4H de Carlos Strunsky. Y el sábado 7 de diciembre dará su último recital del año en el Teatro NB Ateneo. Señoras y señores, con nosotros, Gabo Ferro. Te soltas, te vas, te dejas ir. Y ahí andas detenido y andando, corriendo sin saber a dónde vas. Ahí andas detenido y andando, bien detrás de tus párpados verás la libertad. No esa fantasía que se amaca entre su bien y entre su mal. Miraste y lo visto te aterró. Corre detenido y andando, de vuelo, de escape o libertad. Lo que volás detenido y andando. La verdad de las cosas que en el campo la noche dejó. En el suelo, en el aire, en el árbol o en la voz. Detenido y andando. Detenido y andando. Detrás de lo malo hay lo peor. Más allá vos, detenido y andando. Garra no es guante ni amo es amor. Amo es patrón, detenido y andando. Dormita una tarde en la serpiente de este sol. Que tu cuerpo se haga un rayo y el perfume de una flor. Gracias. Bueno, bienvenido Gabo Ferro Muchas gracias. y especialmente bienvenido porque hace mucho que quería invitarte. Ujú. Por fin, bueno, lo Se dio. logramos. Todos se han dado cuenta que tenemos un trovador en el piso, pero lo que pocos por ahí menos saben es que además tenemos un historiador, ¿no? Un profesor de historia y doctorado de historia también. Tengo todo realizado, me falta entregar la tesis y mientras siga cambiando de tema y haciendo pozos tan hondos parece que no la voy a entregar jamás, pero todo lo formal ya está terminado. Sí tengo una maestría en investigación histórica y el doctorado está ahí a la espera de la entrega del trabajo final.
Acá tenemos, bueno, acá tengo dos libros, Barbarie y Civilización, invirtiendo el paradigma sarmientino, y Degenerados, Anormales y Delincuentes. ¿Te ha gustado en tus investigaciones meterte bien en el barro de la historia, ¿no? En un barro, además, que es especialmente en tus libros un barro de tierra y sangre más que de tierra y agua. Sí, la historia argentina, justamente, con Barbarie y Civilización, lo que quería mostrar era cómo la historia argentina había sido narrada, sobre todo desde lo que se consideró, según cierta historiografía, la primer dictadura, o con el primer dictador argentino, me refiero a Juan Manuel de Rosas, empezó a ser narrada en términos de sangre, o con lo sangriento, o con lo sanguíneo. Y no solo en tiempo real, digamos, con rosistas y antirrosistas, sino después con 150 años de historiografía, rosista y antirrosista. Se siguió narrando el rosismo en esos términos y tratando de desnarrar el rosismo también en esos términos, de lo sanguíneo, de lo monstruoso y también de lo vampírico, del lado de los románticos. ¿Cómo es eso de vampírico? Porque en general estamos acostumbrados al tema del vampirismo en las series norteamericanas que estamos viendo últimamente, pero sí. ¿Cómo está el vampirismo en nuestra historia? ¿Hubo vampiros en la Argentina? Bueno, creo que no hace falta que diga que sí, hay diferentes tipos de vampiros, pero en cuanto a Rosas, lo llamativo era que este formato de lo vampírico estaba recién importado por toda esta, hoy llamaríamos intelectualidad, digamos, digamos antirrosista en general, que había estado en tiempo real donde surge la figura del vampiro al comienzo del siglo XIX, sobre todo en Francia, importada de su propia barbarie, es decir, su propio oriente, ¿no? Y empiezan a surgir los primeros cuentos y las primeras óperas, y ellos traen esa imagen acá. Y esa imagen, bueno, lo tiran contra su propia barbarie, que es ni más ni menos que Juan Manuel de Rosas. Sí, porque tu libro Barbarie y Civilización, más que hablar de los hechos, habla de las palabras en torno a los hechos, de los discursos, ¿no? Bien, es que la historia se construye, básicamente, bueno, desde el psicoanálisis mismo, si sabremos del poder de la palabra, ¿no? La historia es un relato, comienza con un suceso, con un hecho, y luego se construyen relatos históricos. Y esos relatos históricos son los que construyen la historia misma después. Zaffaroni tiene un libro apasionante que se llama La palabra de los muertos. O sea, el tema de la muerte es recurrente en el análisis de la historia. Y en ese libro sostiene, en muchas páginas, una hipótesis que es que en materia de políticas de seguridad hay que dejar que hablen los muertos. Y en tu caso es como que habla la sangre, ¿no? Hablan los muertos, también. Y habla la sangre y habla todo lo que los muertos hicieron de vivos y siguen haciendo de muertos. No nos olvidemos que los historiadores, de alguna manera, hacemos hablar a los muertos. Y en algún momento me llamó mucho la atención que cuando yo empecé a hacer un tratamiento con la canción y me hablaba y me definía un poco en broma, un poco en serio como medium, me daba cuenta de que estaba haciendo dos cosas supuestamente disímiles, cuando en realidad lo que trataba de hacer era traer a estas tres dimensiones un poco lo que en otra dimensión sucede. Un artista hace lo mismo que un historiador, salvando las distancias que son opuestas. Uno maneja la fantasía y la poesía, el otro maneja las cuestiones más ligadas a lo científico o ligadas directamente a lo científico. Pero sí, sin duda, es traer al presente algo que ya no está. Y eso de alguna manera, o con documentos, o con una conexión estética, espiritual, como te guste definirla, tiene que ver directamente y sin miedo con hacer hablar a los muertos. Ya Marx lo dice en una de sus frases muy famosas, ¿no? Más famosas, que es que los muertos nos determinan, sin duda, que es que nos determina la historia. Sí, claro. Ahora, la civilización con su modelo, ¿pensás que tenía autoridad moral para juzgar a Rosas, teniendo en cuenta que la civilización contemporánea de Rosas es responsable, por ejemplo, de los 5.000, 6.000 muertos de las calles de París, de la Comuna de París? Y los liberales argentinos admiraban ese modelo civilizatorio,
que no por casualidad, porque hubo muertos del rosismo, pero una vez terminada la batalla de Caseros, los muertos se multiplicaron industrialmente, ¿no? Solamente en los primeros 15 días hubo 800 muertos en la ciudad de Buenos Aires, y vos lo contás. Estamos un poco tétricos hoy, pero... Así ha comenzado, vaya a saber dónde vamos a tener un recreo musical de pronto, porque... pero bueno, la descripción de lo que era Buenos Aires en ese momento, donde vos lo describís un poco, ¿no? Sí, justamente la entrada del 3 de febrero de 1852, donde supuestamente la barbarie había terminado, había muertos colgados de los árboles. Es decir, hay un documento, digamos, a mí me gusta más hacer historia cultural, y la historia cultural está basada y se despliega con documentos de Estado, etcétera, etcétera, pero también con ficciones y pinturas y dibujos y caricaturas y todo eso, ponerlo a dialogar entre sí, ¿no? Y tanto las ficciones como los documentos hablan que, bueno, que había cuerpos abiertos, cuerpos colgados de los árboles, y supuestamente, bueno, había sido el ejército civilizatorio el que había dispuesto toda esa escenografía roja ahí como para decir hasta acá. Y después de Caseros vendrían las campañas de pacificación de Mitre, luego de la derrota de Urquiza en las provincias, 80.000 muertos criollos, sí. Y luego vendría ya el terrible episodio de la Guerra de la Triple Infamia, donde se puede hablar de hasta de 1 millón de muertos, el exterminio entero de un pueblo, ¿no? Sí, sí, bueno, Paraguay era una potencia y justamente esa era la cuestión. Es decir, no, a quién le convenía o a quién no. Las redes de la política moderna en ese entonces ya estaban activas, ¿no? A quienes dentro del eje del centro, digamos, del capital o del centro del capitalismo, tiene que manejar su periferia de una manera que le sea conveniente. Y Paraguay no era para nada conveniente, era una potencia tremenda entonces. Y ahí se tuvieron que juntar 3 naciones, más capitales de otras 2 naciones más, para que el Paraguay quedara herido de muerte. ¿Qué pensás entonces del paradigma de civilización y barbarie de Sarmiento? Que hay que barajarear de nuevo. Es decir, que como toda dicotomía y como todo determinismo, no. Gestos bárbaros en 2, 3, en todos los ámbitos que podamos llegar a ponernos escrupulosos, pero básicamente 2. Gestos de barbarie y gestos de civilización los hubo en ambos. Vamos a dulcificar un poco vamos a despejar la sangre, pasamos un trapo. ¿Cómo, esta dualidad, ¿cómo te llevas con esta dualidad de ser trovador? Porque yo creo que sos un trovador, ¿no? ¿Te gusta definirte así? Gracias. Y el trovador era alguien, qué sé yo, que volvía de la guerra y que cantaba las gestas de la guerra y del amor. ¿Y te pasa? Y yo creo que sí, que en ese aspecto canto un poco eso, pero digamos que tengo gestos políticos contemporáneos y puede ser que tenga algo que ver con eso. Mis canciones están atravesadas como mis libros por 3 cuestiones políticas que me interesan mucho, que son las de clase, raza y género. Y sobre ellas construyo de una manera científica, intento aquello, y de una manera absolutamente poética y fantástica intento que sea esto o esto, que tiene que ver más con la voz que con la guitarra. Yo te entiendo, porque a mí me pasa algo parecido, ¿no? Claro, bueno. A mí no me gusta hablar de mí, pero me pasa que hay cosas que solo las he podido explicar con la poesía. Claro. Me pasó con Cuba, por ejemplo, con la Cuba actual, que en vez de recurrir a un artículo, un ensayo, para hacer un análisis histórico-sociológico, me salió un poema, porque me parecía más adecuado, ¿no? Y probablemente después del poema venga el ensayo. Sí, no sé si me atrevería tanto, pero no sé, me conformo con el poema. Este es tu último disco. Sí, fresquísimo. Que me dijiste, ya no hablamos de muertos, sino de fantasmas acá. Sí. También volvemos Marx, los fantasmas y los muertos. Sí, pero ahí me meto más en la cuestión fantasmática y en lo fantasmático de las cosas y de la carga simbólica de los objetos y de las relaciones y de las cuestiones.
digamos, es un disco que trata en cuanto a la letra, a las letras, de hacer foco en lo que no se ve. ¿Cómo convive, no? Todo el horror que exorcizás, porque yo creo que lo peor que se puede hacer con el horror de la historia es ocultarlo, taparlo, la historia que llamamos la historia de Villiquen, ¿no? Y luego tanta dulzura. Yo te escuché una vez cantar un tema de Spinetta, el gran tema de Spinetta, Almendra, con el color de voz que vos tenés. A mí me encanta, además los temas. Spinetta es uno de los artistas que más me gusta, recreado por otros intérpretes. Bueno, tiene una obra casi blindada. Es fantástica. Que además, Spinetta, revisitado por otros, ayuda a descubrirlo todavía. Desde ya, claro. Porque hay temas que solo sobreviven, o compositores que solo pueden cantar ellos sus temas. Claro. Pero creo que un artista es grande cuando sus temas pueden ser interpretados por otros. Sí, sí, permite lo mismo que las versiones de las grandes piezas teatrales, ¿no? Que cuando hay una buena apuesta, está diciendo más u otra cosa. Bueno, vamos a un corte. Esta imagen que acabo de mostrar es de la gran artista Marcia Schwarz. Debería ponerme de pie si no por ahí no diera algún problema en las luces. Y reciente Premio Nacional de Pintura, una gran artista. Tremenda. En la Casa de la Cultura de la Villa 21 tenemos un hermoso... La palabra no es hermoso, el arte no es hermoso, sino hay crudeza, hay fuerza, hay vitalidad. Bien. La palabra hermosura la retiro. Y bueno, vamos a un corte y seguimos hablando, escuchando a Gabo Ferro. Soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Cuando la cárcel se desarmó, la penitencia fue amarte. No se fuga uno para atrás, se fuga para adelante. Puede ocultar por más disfraz que te pongas, siempre se te va a notar. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, entre fantasmas cansados. Yo creo que esta letra solo la puede componer un historiador realmente. ¿No? Porque somos todo lo que recordamos, ¿no? Sí, algunos todo lo que olvidan. Claro. ¿Pensás que hoy se construye olvido tanto como recuerdo? Por supuesto, hay una intención de construir. Siempre hubo una construcción. Cuando hay inclusive
cuando hay... Estas construcciones son construcciones políticas también. Pueden ser afectivas, pueden ser culturales, pueden ser... Pero la construcción del olvido es una construcción tan fuerte como la construcción de la memoria. Y es una posición política como la construcción de la memoria. Sí, claro, claro. La manera en que vos has construido memoria desde la historia, ¿cómo la definirías? Porque has abordado especialmente zonas oscuras de la historia Sí, argentina. sobre todo con materiales oscuros. La historia cultural en general, por ciertas historias ya prestigiosas y muy tradicionales, sigue siendo una historia que usa un poco justamente una especie de residuo documental. No se puede hacer historia seria con ficciones, no se puede hacer historia, comillas por supuesto, no se puede hacer historia seria con dibujitos, con caricaturas, con ciertas revistas, con ciertas cuestiones. No se puede hacer ciertas historias. ¿Quién dice que no se pueden hacer ciertas historias? Yo creo que las historias pueden hacerse, las historias pueden escribirse, la historia debe y después, bueno, exponerlas como... para eso hay congresos, sitios, lugares para discutir, y se discutirá y cada uno expondrá. Pero el uso de los documentos, a mí me gusta, yo le pongo el mismo peso a una novela de ficción, a una novela, a una ficción, sea un poema, que a un documento de Estado. Yo puse para Barbarie El Matadero a dialogar con los textos de Ángelis o con los documentos de Estado de Juan Manuel de Rosas. Los tres están diciendo fuerte, y no por tener distintos lugares de circulación dicen menos. Hablamos de El Matadero de Esteban Echeverría. Exactamente. Que es novela fundacional de la literatura argentina, de un antirrosista, de un hombre del exilio antirrosista. Y hablas de Angelis, mucho menos conocido, que no es casualidad que sea conocido el antirrosista y no sea tan conocido uno de los grandes intelectuales de la primera mitad del siglo XIX, italiano, De Angelis. Que editaba tremendamente bien en 3 idiomas un periódico en Buenos Aires. Era un tremendo periodista. Pero bueno, desmiente un poco la idea del Rosas bárbaro, porque tiene a su lado a un gran intelectual, ¿no? Como De Angelis. Bueno, el gran problema y la gran crisis para el rosismo es justamente cuando con los elementos de la historia científica que Mitre enseña a hacer, justamente Mitre, un antirrosista, le enseña a su delfín, Adolfo Saldías, cómo hacer una historia y escribe la historia de la Confederación Argentina, 3 tomos tremendos, no estando suficientemente, y le abre la hija de Rosa su archivo y se encuentra justamente con un archivo no muy bárbaro, muy por el contrario, sino con un archivo bastante civilizado. Y no puede escribir absolutamente en contra. Y por supuesto es desheredado por la historia, por aquella historia liberal de alguna manera, pero han quedado por suerte sus 3 tomos ahí. En la Biblioteca Nacional hay documentos, se exhibieron documentos de Angelis, era también un cartógrafo, ¿no? Sí, bueno, en ese entonces eran muy difíciles las fronteras de trabajo, por decirlo de alguna manera, para un intelectual, para un escritor. La figura del intelectual es más siglo XX, ¿no? Pero bueno, para alguien que se movía en el campo de las ideas y de la escritura. Vos hablabas, en el bloque anterior hablaste de que te gustaba encarar la historia desde un punto de vista cultural. Sí. ¿Hay otras maneras de encararla? Sí. Sí, claro. Está la historia económica, la historia... donde se encaran, sobre todo después de la crisis historiográfica de los 80, o igualmente mucho antes, hay una división casi estanca, ¿no? de la historia positivista, la historia liberal, la historia revisionista. Entonces era como que todos los documentos serios eran los documentos de Estado, documentos... Lo otro no era un documento serio como para la consideración de la realización de un diálogo histórico para construir un discurso histórico con estos documentos primero. Arturo Jauretche decía que más que haber una historia de la política,
que no negaba que la hubiera, porque la historia no es ni más ni menos que bueno, la historia de los hechos, circunstancias, las vidas. Jauretche decía que más que haber una historia de la política, existía y existe una política de la historia. ¿Qué opinas de esa frase de Jauretche? Yo creo que hasta un beso es político. Ah, pero... Y sí. Ténganlo en cuenta eso. Es decir, y sí, yo creo que... Las mujeres van a preguntar, ¿de qué partido es este beso? No político partidista. Ah. Pero si yo te doy un beso a vos, digamos, en este... Esto es un escándalo. Justamente. Además, va a decir mucho. Depende. Los argentinos tenemos la costumbre del beso entre hombres, por ejemplo, que sorprende. Y los rusos se besan en la boca. Claro, sí, yo he visto, y bueno, los italianos, algunos italianos también, es decir, y las comunidades, digamos, ni hablar en lo que respecta a la cuestión de género, y me refiero a eso, es decir, grandes políticas, es decir, seguir todavía pensando que política, o es solo política partidaria, o políticas de Estado, o políticas... Es decir, yo veo en eso, con eso me refiero cuando un beso, es decir, yo estaría ejerciendo estaría mostrando cierta militancia de género si yo eligiera darte un beso. Si yo eligiera dar... Es un acto militante. Es un acto militante, es un acto político militante. Bueno, pero todo tiene un límite en materia de militancia. Sí, no, por favor, simplemente estamos dando ejemplos. Y entonces todo hecho es político. Todo hecho es político, inclusive hasta, a mí me pasa mucho, sobre todo en la música, de compañeros y compañeras y bandas que no, con la política no me meto. Y esa postura es política. Entonces es imposible escaparse, por eso es preferible tomar una posición, insisto, más allá de lo político partidario, y plantarse y decir. No se puede no decir, dijo alguien en algún momento, ¿no? Hoy vende mucho en política, precisamente, hacerse el no político, ¿no? Es una táctica que aplica sobre todo la centroderecha, la idea de que yo soy como ustedes, yo en política no me meto, y lo dicen mientras están haciendo política. Es imposible. Pero ha habido también una historia que ha intentado lo mismo, ¿no? Una suerte de historia escéptica, pseudocientífica. Cuando se crea el Instituto de Revisionismo Histórico, que cohabita con un montón de institutos. Hace poco descubrimos un instituto perdido, que era el Instituto Nacional Juan Bautista Alberdi, que tenía como sede la tumba de Alberdi. Carajo. Y están extinguidos, y realmente. Yo a Alberdi lo admiro mucho, ¿no? Es un personaje de nuestra historia magnífico, que además demuestra que se puede a lo largo de la vida tener posiciones antagónicas, que los hombres polemizan consigo mismos. Por favor. Pero ¿y si estás vivo? Te estás moviendo. Y uno puede cambiar. Pero sí, a ver, es muy difícil, no sé, la movida Lugones, de ser socialista, claro, a cantarle está lleno de eso, está lleno. ¿Sí? Uf, me los vengo perdiendo por suerte. No, bueno, Lugones, vos lo estás diciendo, pasó de socialista a facho, digamos. Sí, completo, a celebrar el golpe de Uriburu. De hacer un diario tremendo como era el Diario Socialista de la Montaña. Bueno, en este momento hay muchos que han hecho eso, que han pasado eso se llama transfugismo en política, ¿no? Transfugarse, mira qué interesante. Claro, es que la palabra tránsfuga es eso. Muchos creen que tránsfuga es un ladrón. No, tránsfuga es aquel que fuga de una idea a otra, y el transfugismo. Habría que ser, vos que te gusta el barro, bueno. Este es un libro sobre transfugismo en la historia, ¿no? Y tenemos muchos casos. Bueno, San Martín, de oficial del rey a patriota antimonárquico. Sí, eran momentos donde las ideas circulaban y donde, bueno, siempre cuando hay ideas circulando, el hombre es un ser muy fuerte y a la vez muy frágil. Estaba haciendo una pregunta y nos fuimos por las ramas, lo cual me encanta. Además, por las ramas descendemos del mono, decía Darwin. Cuando se crea el Instituto de Revisionismo Histórico, yo soy miembro, muchos creen que es un instituto unánime, créanme que no. Se produjo un escándalo, Sí, claro. como que bueno, que iba a ser era el instituto del gobierno, el instituto, como si la historia oficial no hubiera sido también la historia de un modelo económico-político de casi de un siglo y medio, ¿no? ¿Qué opinas del revisionismo?
Toda historia es revisionista, esto se ha dicho mucho y es cierto. Toda historia debe ser revisionista. Digamos, a lo que se le acusa del revisionismo es algo que lo que se le acusa a cualquier historia, pero también se lo puede acusar a otras historias, es decir, de tener el horizonte marcado y el lugar marcado y a ir y tratar de ir acomodando o de ir acomodando las fuentes para decir ese destino el cual está prefijado. Eso es a grosso modo. Y la verdad que yo no creo que eso sea la intención de ningún historiador. A no ser que, no sé, que sea Gramsci, que sea, no sé, que sean personas que estén trabajando para eso y en caso de que se necesite eso. La verdad que a veces sí es necesario. La verdad es que no conozco muy bien el instituto. La verdad que siempre me manejé dentro de la academia en congresos y digamos que están por fuera y son lugares de discusiones muy fuertes. Y probablemente lo que se le recrimine al instituto es esa suposición de que adentro no se discuta, cuando la ciencia histórica es un lugar o debería ser un lugar de severa discusión, ¿no? Entonces, la verdad es que probablemente se lo haya criticado con desconocimiento, la verdad que no sé. Se lo ha criticado mucho desde posiciones políticas muy claras, ¿no? Y sobre todo se lo ha criticado mucho desde el diario que fundara Mitre, que en definitiva, bueno, lo ven como una amenaza, cuando, bueno, en la estructura del Estado cohabitan el Instituto de Revisionismo Histórico con el Museo Mitre. El gobierno no ha cerrado el Museo Mitre. Y vamos a revisar el modelo y la estructura del programa. En vez de abrir con una canción, cerramos este bloque, que es el segundo, con una canción. Pero vamos a hacerla sin guitarra. Ah, capelo. ¿Tenés un falsete? ¿Tenés? Bueno, no hasta ahora, no. Justamente ya que hablamos de lo que hablamos. Dios me ha pedido un techo, cansado de todo ese cielo, de no tener nada encima del lomo, de no tener nada, de tenerlo todo. Dios me ha pedido un beso, le acerco mi boca, no besa, no toca. Dios nunca ha besado, siendo tan amado. Dios me ha pedido un padre, presente o ausente, amante o hiriente, que le hable y lo calle y que lo alimente. Dios me ha pedido un techo. Dios me ha pedido un beso. Degenerados, anormales y delincuentes. No se lo estoy diciendo a nadie, es el título de uno de tus libros, Gabo. Cuesta creer, ¿no? Este contraste entre la dulzura, sobre todo la dulzura estilística, porque las letras tienen potencia y no son edulcoradas, en el peor sentido del término. ¿De qué hablas en Degenerados, anormales y delincuentes?
El libro arranca, eso es lo que iba a ser la primera tesis doctoral, y arrancó básicamente en el momento donde el no ingeniero Bloomberg define a los estudiantes de filosofía y letras de que fumaban marihuana en el patio de la facultad, de que se emborrachaban, etcétera, etcétera. Y le contestó Gregorio Klimovsky, un gran profesor de la facultad, diciendo que los estudiantes no eran ningunos degenerados como los definía. Y me llamó la atención que se estuviera definiendo que se estuvieran jugando en el año 2004 esa pugna con términos de degeneración. Decían que eran degenerados, que no eran degenerados, Y entonces me puse a pensar si ese término, la degeneración, ese concepto de degeneración era un término original argentino o no. Y empecé a investigar eso. Entonces descubro básicamente, o empiezo a trazar la línea, de dónde nace ese concepto de degeneración, cómo llega al país, quién se lo apropia, con qué fines, si realmente se inventa una familia degenerativa argentina, y traté, para acotar un poco, de mover esto en 3 escenarios. El primero, bueno, toda esta llegada. El segundo, en la escuela argentina, entre 1880 y 1920 más o menos, para detectar al niño y a la niña degenerados. Y después en el cine argentino de la década del 40, básicamente, para ver cómo se fue. Lo que a mí me interesaba era ver cómo se iba divulgando lo que antes era un concepto médico psiquiátrico, súper especializado, en el cual lo podían manejar solo algunos pocos. La teoría de Lombroso, digamos. Básicamente arranca de eso, claro, con otra. Lombroso acompaña otra teoría, la teoría directamente de la degeneración del 1854. Pero como ya cae en el cine argentino y casi siempre en la comedia. En la comedia o en el film noir, ¿no? en el cine negro, de alguna manera, policial de ese entonces. Y luego pasa, hoy día, casi nadie se animaría a decir, digamos, en un lugar con su nombre y su apellido a alguien, a tildarlo de degenerado. Es algo que se puede escuchar en la calle, se puede ver en las redes sociales con anónimos, pero nadie podría decir, usted es un degenerado por tal cosa. Es algo que perdió fuerza, y lo interesante era ver también cómo es ese derrotero de cómo iba perdiendo fuerza esta figura. Lombroso había ordenado de alguna manera las degeneraciones visibles en el rostro. Sí. Y hace algunas décadas se decía, vas a salir en el diario con flechitas. Exactamente, como aquel diario Crítica. Crítica, claro. Porque Crítica, cuando lo usaba además políticamente, por supuesto, sacaba el rostro de alguien y ponía en la flecha señalando los rasgos de la degeneración en las caras. Que ese rasgo degenerativo implicaba una conducta. Entonces, si alguien tenía las orejas en asa, le ponía la flechita y eso significaba, por ejemplo, lo han hecho con Perón en el año 53, ahí está en el libro, sí, donde dice, bueno, Perón tiene las orejas así, por lo tanto es un degenerado, le gusta, por supuesto todo era negativo, desde violador, asesino, pedófilo, todo eso leyendo los rasgos en general de la cara. En el otro libro hablas además de cómo las mismas metodologías aplicadas con Rosa se aplican con el peronismo luego, ¿no? Exactamente. Mazorqueros y cabecitas forman parte de una línea histórica. Bueno, de hecho, Borges y Bioy construyen La fiesta del monstruo usando como sustrato el matadero y la refalosa. Los dos lo escriben en Montevideo, es decir, en el mismo lugar donde supuestamente los proscriptos están escribiendo, y lo hacen circular en revistas de la misma manera en que los proscriptos del siglo XIX hacían circular lo que escribían. Es decir, hay también una operación, no podemos decir que sea una operación consciente, probablemente sí, de apropiarse de todo ese capital simbólico de los proscriptos del XIX. También en Barbarie y Civilización explicás que no se trata de buscar nuevos documentos, sino de revisitar vieja documentación. Y particularmente te detenés en documentación gráfica. Sí. Me gustó mucho esa manera que desmenuzás un brulote gráfico en el cual se retrata a Rosas,
a Mansilla, a Eusebio, a los que acompañaban a Rosas con rostros de animales. Sí. Hay como un nexo, ¿no? Ahí están los degenerados, Claro. del rosismo, digamos. Sí, porque siempre, digamos, ahora hay un libro que se viene para el año que viene, que justamente tiene que ver que, digamos, un poco concluyendo todo este trabajo, de que siempre el otro en la historia argentina, cuando es la élite quien lo define, está definido en general en términos de anormalidad o de monstruosidad. Siempre el otro es monstruoso, no es normal, es anormal. Por lo tanto, es inconveniente para el proyecto que la élite siempre tiene, que la élite, o casualidad, siempre está definiendo y siempre está escribiendo. ¿Esta metodología pensás que está vigente en algunas formulaciones políticas actualmente? Yo pienso en una mujer que permanentemente cuando habla, habla de delincuencia, corrupción, no utiliza la palabra degeneración, pero también sobre ella se vuelca, bueno, o cómo se ha usado el concepto de anormalidad en un ejercicio ilegal de la medicina, ¿no? Sí, la verdad que no sé a qué apuntás, pero no sé de quién hablas, pero a que se ha hablado de la salud de la presidenta en términos con una metodología que recuerda a... Sí, pero ahí es más una cuestión física, pero sí, se ha usado eso de una manera vil, sí, pero esto es acá la cuestión era del estigma, ¿no? De algo que uno no podía manejar. Uno no podía manejar, tener la boca de tal manera. Y eso probablemente lo estigmatizaba a uno y no podía acceder a ciertas cuestiones porque tenía boca de tal cosa. Y la cuestión de la degeneración es un estigma. Y el color de piel. Que en general está ligado a la discriminación racial, ligada a lo social. Bueno, en nuestra el racismo, sociedad. esto le viene la cuestión, digamos, si bien toma cosas que se van sumando, antropogeográficas inclusive después, pero esta cuestión lombrosiana hay un perfume ahí de época. En Degenerados, Anormales y Delincuentes hay todo un capítulo dedicado al cine, Sí. al cine negro, y a Carlos Hugo Christensen. Maestro. Hay algunas películas de él, ¿no? Que vos las viste, obviamente. Yo vi todas, prácticamente, hasta donde pude. Y la verdad es que yo no... Primero era la cuestión no podía creer uno puede creer el compromiso que hoy ve en quienes trabajamos dentro de la industria cultural, por dentro y por fuera del mainstream, como se suele decir. Pero en ese entonces uno suponía que llegaba la productora, que le daba el libro y nada, lo que él se veía en las entrevistas era un tipo que salía a buscar el cuento que quería y que fantaseaba filmar y que se iba y viajaba y le decía, mire, en el caso de Chandler, que lo quería filmar, inclusive en tiempo real, antes que el mismo Wells, creo, que lo ve venir. Y le dice, mire, tengo $3.000. Y es lo único que le puedo dar y quiero estos cuentos, por favor, para filmarlo. ¿Dónde? En Argentina. Bueno, mándenme 3 copias y está bien. Compró por monedas lo que se vendía a $60.000 en Hollywood. Sí. Pero claro, calculo que conmovía como todo lo que conmueve. Un artista en movimiento, un artista pidiendo que lo dejen trabajar. Si eso no te conmueve, no sé. Yo lo conocí a Carlos Hugo Christensen en sus últimos pasos por la vida y por el cine, ¿no? Pero películas como La muerte camina en la lluvia. Se pueden ver esas películas en el canal del Inca. Son películas en blanco y negro, sí, y son verdaderas joyas del cine negro. En La muerte camina en la lluvia, ahí se ve bien cómo funciona toda la cuestión de leer los estigmas y de cómo se construye un criminal. Bueno, Gabo, tenemos algunas preguntas de quienes nos visitan. ¿Tenemos ya alguna pregunta? Mi nombre es Angélica, vengo de la Junta Vecinal del barrio Los Piletones y mi pregunta es, ¿en qué canción de la música argentina encuentra reflejos de nuestra historia? Bueno, creo que me estaría desdiciendo si no diría que en todas
canciones, en todas las canciones de, digamos, desde el folclore, del rock, la cumbia y los otros géneros y subgéneros, no encontraría gestos históricos. ¿Gestos históricos qué quiere decir? Puntualmente que hablen de nosotros como sociedad, que hablen de nuestra cultura. Y así que no te podría citar uno. Yo creo que te citaría cualquiera. Vos, en tus comienzos como musicales, tuviste un grupo que se llamó Porco. Sí. Que es como la antítesis de lo que haces ahora. En, ¿O hay lazos? en el resultado final, sí, porque teníamos un timbre estéticamente sonoro relacionado con el hardcore. Y bueno, sí, éramos jóvenes y teníamos, bueno, una cuestión también performativa y que también atendíamos una cuestión muy fuerte con una posición cultural, tratando de desmarcarnos de lo mayoritario en ese entonces. ¿Es cierto que vos abandonaste el grupo pero en escena? Sí. ¿Cómo fue eso? Y nada, eran momentos donde la ¿Cómo banda te era... fuiste? Sí, me fui. ¿Y qué te dijeron tus compañeros? Y nada, porque veníamos todos ¿Se como dieron un poco cuenta al curtidos. principio? Porque lo preocupan, si no Sí, se se dieron dan cuenta supongo. porque fue después de una canción, porque realmente sentí que no podía cantar más, que no podía cantar más. ¿Vos eras la voz del grupo? Sí. ¿El único solista o había otros? No, éramos un grupo de 4, 3 músicos y yo cantando. Y sucedió que, bueno, trabajábamos mucho, la banda sonaba bárbaro y era como muchísimo trabajo y que sentíamos, yo puntualmente sentía que no estaba resultando. Pero claro, digamos que lo que yo tenía como modelo de trabajo dentro de la música no tenía mucho, yo te diría bastante poco que ver con lo que es hoy el patrón mío de laburo. Entonces, claro, al no resultar y al ponerle tanto trabajo y al tener 2 discos que estaban muy bien, me parecía que estábamos, que no estaba, y no era solo por mí, era por nosotros, porque sigo admirando mucho a los músicos de la banda. ¿Otra pregunta? Hola, buen día. Hola. Mi nombre es Damián. Yo quería preguntar, si hoy se reiniciaría la historia de la humanidad, ¿qué canción volverías a escribir? Urgente. Y si yo pudiera, y si es el comienzo, una de Cuna, y Duerme Negrito. Yo creo que si yo pudiera elegir sería esa, y porque me parece una de las canciones más perfectas que jamás se hayan escrito. Te habla, es decir, de alguien que le está hablando a un bebé en la cuna y a través de ese canto de cuna habla de situaciones sociales, de situaciones de trabajo, de situaciones afectivas. Omite cosas que tienen tanto poder como lo que dice. Es decir, no sabemos quién es que le canta al bebé. Es alguien que la cuida, que lo cuida. La cuestión de género es lo que trata de tener mis canciones, de que no tengan un género especial para que se la pueda apropiar tanto un hombre, una mujer, un niño, un viejo. Y creo que si pudiera escribir en ese momento que vos apuntás de la historia, y me tiro por esa. Bueno, y ahora que venga el Diablo Blanco y nos cante. Parafraseando la canción, para los que no la conocen, porque, ¿cómo es la, dice? Viene el Diablo Blanco y ¡chas! Le come la patita, chacapumba. Tremendo. Si me la supiera, te juro que cerraba con eso. Si no, no se entiende Claro, el diablo es blanco, ¿no? No, un tema tuyo, ¿eh? Okay. Y con eso... Bien. Frío, hace tanto frío que
seré mi propio padre y así voy a entender que irse es volver a afuera, afuera solo el mundo, puro aire para brujas y un tiempo que está y se fue. Así, con vértigo y vacío, con mi cuerpo que es mío, no me faltará nada porque yo me iré como el humo al aire que no podrá volver. Me haré un tornado dulce, un perfume, una piel. Seré mi propia madre y así voy a entender que irse es volver a volver y a volver y a volver y a volver. Y yo me iré como el humo al aire que no podrá volver. Me haré un tornado dulce, un perfume, una piel. Seré mi propio padre y así voy a aprender que irse es volver a volver. Gracias, Gabo. Gracias a ustedes.